Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. La lectura de hoy es la de Lucas 15, del 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna, volviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar el estómago, habría comido hasta el alimento que le daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo, pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y se acercó a casa al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo: ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero gordo porque lo ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y trataba de convencerlo, pero el hijo le contestó: hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer y jamás tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega este hijo tuyo que se ha gastado todos los bienes con prostitutas y les mandas el ternero gordo. Pero el padre le respondió: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta por este hermano tuyo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y del libro del Tratado de la Verdadera Devoción meditamos los numerales 123 al 125. ¿De dónde se deduce que primero, por esta devoción, entregas a Jesucristo de la manera más perfecta, puesto que le entregas por manos de María cuanto le puedes dar y mucho más que por las más devociones, por las cuales le entregas solamente parte de tu tiempo y de tus buenas obras, satisfacciones y mortificaciones? Por esta consagración le entregas y consagras todo el derecho a disponer de tus bienes interiores y satisfacciones, que cada día puedas ganar por tus buenas obras, lo cual no se hace ni siquiera en órdenes o institutos religiosos. En estos se dan a Dios los bienes de fortuna o el voto de pobreza, los bienes del cuerpo por el voto de la castidad o la propia voluntad por el voto de obediencia, y algunas veces la libertad corporal por el voto de clausura, pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho a disponer de las buenas obras, ni se despoja uno de cuanto es posible, de lo más precioso, caro que posee el cristiano, a saber,
los méritos y satisfacciones. Segundo, una persona que se consagra, entrega voluntariamente a Jesucristo por medio de María, no puede ya disponer del valor de ninguna de sus buenas obras. Todo lo bueno que padece, piensa y dice y pertenece a María, quien puede disponer de ello según la voluntad y mayor gloria de su Hijo. Esta entrega, sin embargo, no perjudica en nada las obligaciones de Estado, presente o futuro, que se encuentra en la persona, por ejemplo, los compromisos de un sacerdote, que por su oficio o motivo cualquiera debe aplicar el valor satisfactorio o impretatorio de la Santísima Misa a un particular, porque no se hace la consagración sino por el orden establecido por Dios y los deberes del propio Estado. Tercero, esta devoción nos consagra al mismo tiempo a la Santísima Virgen y a Jesucristo. A la Santísima Virgen como medio perfecto escogido para Jesucristo unirse a nosotros y a nosotros con Él, a nuestro Señor como a nuestra meta final, a quien debemos todo lo que somos, ya que es nuestro Dios y Redentor. La cita bíblica y el libro del Tratado de la Verdadera Devoción nos lleva a pensar cuántas veces somos inflexibles, nos creemos autosuficientes, y el Señor que está continuamente llamándonos, y nosotros no le abrimos la puerta de nuestro corazón. Pero Él nos conoce y sabe todo lo que hemos vivido, todas nuestras heridas, toda nuestra ceguera espiritual, nuestra sordera espiritual. Nos conoce a la perfección. Y a veces tiene que aplicar la mano dura, pero a la vez es la mano blanda. A veces el Señor tiene que aplicar esa rudeza porque no fácilmente vamos hacia Él. Entonces a veces tenemos que caer en ese abismo, en esa dificultad. ¿Cuántas veces tenemos la salud complicada? Hemos caído en pecados graves, en corrupción, en adicciones, o ha fallecido un familiar nuestro y hemos tenido enojo. Hemos caído en situaciones muy dolorosas, complicadas, y hemos tenido que tocar fondo para poder encontrar al Señor. Porque a veces la única manera de poder encontrar al Señor es cuando no tenemos nada. Porque si estamos rodeados de satisfacciones o de todo lo que nos gusta, estamos como, entre comillas, llenos, abastecidos, no necesitamos de Dios. Tenemos una falsa sensación de abastecimiento cuando estamos totalmente vacíos, porque estamos totalmente consumidos por el mundo mundano. Y a veces el Señor tiene que permitir que nos caigamos para que podamos levantarnos y verlos, así como cuando los niños chicos, los padres le dicen a su hijo que no vaya por tal lugar porque le puede pasar tal cosa, y trata de acompañarlo, y el hijo no hace caso y lo tiene que dejar que se caiga. O como esos niños que no saben caminar y tienen que ir de la mano, pero no pueden crecer y volar solos, aprender solos, si siempre están de la mano. Entonces los padres en un momento sueltan a sus hijos y seguramente se caen, pero se levantan y así aprenden a caminar. Se caen y se levantan y miran hacia adelante. Y bueno, hay situaciones en la vida que tenemos que caer, tocar fondo, como decía la lectura bíblica, cuando ya se encontraba este hijo sin nada, cuando no tenía nada, cuando ya probó todo lo que quiso, hizo lo que más le gustaba y no le funcionó y cayó. Y el padre, en vez de retarlo, lo estaba esperando amorosamente. Este es un padre totalmente amoroso, no es como nosotros, es el Padre perfecto.
No nos va a recriminar y ni nos va a decir, viste, yo te dije, viste, ¿por qué hiciste? No, el padre ni escuchó lo que le estaba diciendo el hijo, ni le importó que volvió. Eso es lo que le importó y hizo una fiesta. Y siempre el Señor da grandes gracias, dones a las personas que han caído fuertemente. Uno de ellos es el gran San Agustín. ¿Cuántos convertidos son los mejores predicadores? Entonces la pregunta estaría, ¿cuál somos nosotros? Esto también es un poco como aquella lectura del fariseo y del publicano. ¿Cuál somos nosotros? ¿Los que volvemos humillados? ¿Los que nos dimos cuenta el mal que hicimos? ¿O como este hijo que se creía perfecto y que merecía de todo por haber hecho las cosas bien, estaba reclamando como su derecho? Nosotros actuamos así a veces. Creemos que porque nos portamos bien, porque rezamos, porque nos confesamos, el Señor nos debe dar algo. ¿Le pedimos al Señor eso? ¿Somos así? ¿Nos creemos perfectos y como que el Señor nos debe a nosotros cuando somos nosotros los que le debemos a Él? Pensemos eso. El propósito para hoy es meditar la lectura, el libro del Tratado de la Verdadera Devoción y la lectura de Lucas 15:7. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y también voy a buscar hacerle compañía a un anciano, ya sea de mis familiares, amigo, algún vecino o algún anciano que conozco, también puede ser alguno que no conozca. Voy a hacerle compañía, voy a tratar de escuchar todo lo que tenga para decir, todas sus anécdotas. Voy a hacerle compañía, voy a tratar de rezar con ese anciano, darle ánimo, darle alegría, darle mi cariño, mi afecto, hacerlo sentir valorado, amado. Sobre todo con el adulto mayor. Voy a buscar una persona, la que más quiera o conozca, y le voy a ir a hacer compañía y hacerle pasar un buen momento. Número 253 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo se prefigura el bautismo en la Antigua Alianza? En la Antigua Alianza se encuentran varias prefiguraciones del bautismo. El agua, fuente de vida y de muerte. El arca de Noé, que salva por medio del agua. El paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Bueno, que el bautismo es una novedad, pero tenía sus prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Acordaros que también hace poco explicábamos una frase de San Agustín que decía que el Nuevo Testamento estaba latente en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento está culminado en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, estaba latente, bueno, digamos prefigurado. Allí había determinados sucesos, acontecimientos que no se iban a terminar de entender plenamente sino a la luz de lo que sería el bautismo, ¿no? Por cierto, que la liturgia de la vigilia pascual, esa que es, alguien ha dicho que es la madre de todas las liturgias en la que se celebra, ¿no?, pues la resurrección de Jesús, pues esa noche del sábado santo, del sábado al domingo, cuando se bendice el agua bautismal, se dice: de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Sí, ya en el Antiguo Testamento ha habido distintos modos. Bueno, un modo primero es el agua mismo en su significación natural, porque el agua es imagen de la vida y de la fecundidad. Ahora andamos ahí, aunque si en Marte hay agua o no hay agua, o si ha habido agua, que es una pregunta, pues obviamente que es como decir, a ver, puede haber habido vida, es que si no hay agua no discutimos, es que el agua es el elemento primero, para poder posibilitar la existencia de la vida. El agua, por lo tanto,
está, desde su mismo ser natural, está prefigurando lo que es la vida y la fecundidad. Pero luego hubo episodios en la historia de la salvación, y uno de ellos fue el del arca de Noé. El arca de Noé, que hizo que fuesen salvados aquellos que fueron introducidos en esa arca y pudieron sobrevivir a aquellas aguas torrenciales, una agua que fue un agua que puso fin al pecado de la humanidad y que dio origen a una humanidad nueva, purificada, que fue la de Noé y su familia, ¿no? Por lo tanto, el arca de Noé prefiguraba también el bautismo, porque el bautismo te permite pues ser capaz de sobrevivir a la destrucción del pecado, sin ser engullido por el pecado, que es la imagen, ¿no?, de ese diluvio que destruye el pecado. Sin embargo, esa arca de Noé era capaz de navegar por encima de esas aguas de destrucción. No solo el arca de Noé, luego vino el paso por el Mar Rojo. El paso por el Mar Rojo está subrayando cómo el pueblo de Israel, de una manera sorprendente, en donde la gloria de Dios se manifiesta de una manera grandiosa, es capaz de abrirse ese Mar Rojo para poder ser rescatado de la liberación de la esclavitud. Por lo tanto, el paso por el Mar Rojo es el paso de la liberación, ser rescatados de la esclavitud. El bautismo es un paso por el Mar Rojo, es una ruptura con la esclavitud del maligno que tiene subyugada la condición humana desde el pecado original, y esa situación de esclavitud en la que estamos, pues bajo el maligno, recibe la liberación por el sacramento del bautismo. Salimos de Egipto para encaminarnos, ¿no?, hacia la tierra prometida. Y ese paso por el Mar Rojo, ese salir de la esclavitud para ir hacia la libertad de los hijos de Dios, pues es el don del bautismo el que nos lo da. El hecho de que el ejército de Egipto, que está simbolizando, ¿no?, está en esta imagen, esta prefiguración, está simbolizando las fuerzas del mal, está simbolizando al maligno, queda ahogado en el agua, y el pueblo de Israel es rescatado de esas aguas, rescatado de la esclavitud, camino de su tierra prometida. Y finalmente el paso del Jordán, que es el último paso antes de entrar en la tierra prometida. También el río Jordán se abrió, el arca de la alianza, caminando, abrió las aguas del Jordán para entrar en la tierra prometida. O sea, estas son las prefiguraciones del Antiguo Testamento. Primero he dicho que la propia agua tiene su sentido natural y está presente en muchos momentos, es signo de vida, signo de limpieza, signo de fecundidad. El episodio del arca de Noé, el episodio del paso del Mar Rojo, y por último el episodio del paso por el río Jordán, entrando en la tierra prometida. Todo ello son prefiguraciones, pequeños adelantos, esas maravillas que contemplamos en el Antiguo Testamento, que se suelen recordar en la liturgia de la vigilia pascual, no son sino prefiguraciones, preparaciones para la gran noticia, que es la del bautismo ofrecido por Jesucristo como fruto de su redención. Número 254. ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones? Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual, al comienzo de su vida pública, se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán. Levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua, signos del bautismo de la Eucaristía, y después de su resurrección confía a los apóstoles esta misión:
id y haced discípulo de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién hace que se cumplan estas prefiguraciones del bautismo? Recordad que en el punto anterior habíamos dicho que prefiguraciones del bautismo eran pues el paso del Mar Rojo, el paso por el río Jordán, el episodio del Arca de Noé. Todos esos episodios prefiguraban lo que sería el bautismo. Pero las prefiguraciones son, porque la realidad que prefiguran, que simbolizan, es Jesucristo. Es el bautismo que nos ofrece Jesucristo, porque Él mismo quiso recibir el bautismo e inaugurar de esa manera el sacramento bautismal. Jesús se hizo bautizar por Juan Bautista. Y en ese momento no es que las aguas del bautismo le santificasen a Cristo, no, más bien Él fue el que dio a las aguas, es decir, al sacramento del bautismo, el poder de santificar. Es importante dar un toque de profundización a este aspecto. A veces incluso, por desgracia, se ha explicado equivocadamente, ¿no? Pues ese episodio del bautismo, como si Jesús, en ese momento en el que se bautizó, hubiese recibido la condición de Hijo de Dios. Es una barbaridad de explicación, obviamente. O como si su conciencia de ser Hijo de Dios hubiese nacido en el momento de su bautismo. No hay ningún elemento, ¿no?, para poder decir tal cosa. Y por el contrario, en los evangelios hay pues muchos textos en los que queda claro que esa conciencia de ser Hijo de Dios la tenía Jesús antes, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús es perdido, se pierde y es hallado en el templo, y cuando en esa respuesta misteriosa que él da a sus padres, él dice: ¿no sabíais que tenía que estar en la casa de mi Padre? Está obviamente dejando clara que tiene conciencia de su filiación divina, ¿no? Por lo tanto, el bautismo de Jesús en el río Jordán no consiste, en el caso de él, en el caso de Jesús, en darle la filiación divina, como en nuestro caso sí que es, porque nosotros, cuando recibimos el sacramento, recibimos entonces la filiación divina que anteriormente no teníamos, ¿no? Somos incorporados a Cristo por el sacramento. Pero en el caso de Jesucristo, Él por naturaleza tenía la filiación divina. El sacramento, mejor dicho, el sacramento no, su bautismo en el río Jordán por Juan Bautista lo que hace es más bien darle el don al sacramento del bautismo de conferir eso que Jesús tiene por naturaleza, conferirlo por gracia. Lo que hace es visualizarse la condición de la filiación divina de Jesucristo, visualizarse para que de alguna manera nosotros nos percatemos de lo que es el don del bautismo. Este es mi Hijo amado. Ser hijo amado del Padre. Eso es el don del bautismo. En Jesús se ha visualizado lo que el Padre quiere darnos en el don del bautismo. En el río Jordán se ha visualizado lo que es el don de este sacramento. De hecho, en los misterios del Rosario que San Juan Pablo II pues promulgó, los misterios luminosos, si os fijáis, de los 5 misterios luminosos, el primero es el bautismo de Jesús en el río Jordán, porque en él se visualiza, se da luz de el don que Jesucristo quiere darnos a nosotros, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál fue el sentido con el que Jesús quiso bautizarse, dejarse bautizar por Juan? Por una parte, porque quiso así cumplir toda justicia. Quiso pasar por pecador, como si él fuese un pecador que se bautizase, porque en la cola en la que se puso en el río Jordán, pues le precedían y detrás de él se mezcló en la cola de los pecadores, ¿no? Y cuando Juan Bautista le dice: bautizarme tú a mí, dije: deja, para que así se cumpla toda justicia, es decir, para que Jesús nos haga justos, para que asumiendo el pecado de la humanidad, Él nos redima, ¿no? Y además de esa manera Él llevó a cabo su anonadamiento, su abajamiento. Siendo de condición divina,
tomó nuestra condición pasando por uno de tantos, poniéndose en esa fila de los pecadores. El anonadamiento de Jesucristo en el bautismo es el que nos ha permitido a nosotros el elevamiento. Su abajamiento es el que a nosotros nos ha elevado. Él se abajó, poniéndose en esa fila como cual si fuese un pecador, para que nosotros en el sacramento del bautismo no solo seamos perdonados de nuestros pecados, sino que seamos elevados a la condición de hijos de Dios. Este punto del catecismo también nos recuerda que hay otro momento clave, no solo es el del bautismo de Jesús en el río Jordán, sino el momento en el que especialmente el Evangelio de San Juan dice que ese soldado traspasó con su lanza el costado de Cristo y brotó sangre y agua. Y también en este momento, místicamente, hemos visto cómo la Iglesia, su tradición, ha visto la imagen de cómo de Cristo muerto y resucitado ha brotado el sacramento del bautismo para darnos vida, para darnos la vida de Jesucristo. Por lo tanto, es Jesucristo el que, respondiendo a este punto 254, el que cumple todas las prefiguraciones y da sentido pleno, el misterio de Cristo, a lo que es el sacramento del bautismo. Número 255 del compendio. ¿Desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo? La respuesta es muy breve, como vais a ver. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. No se puede dar una respuesta más sencilla. Desde el minuto 1, como se dice, ¿no? Desde el minuto 1, desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Es el don de la salvación, y entonces la Iglesia siempre pone las máximas facilidades, ¿no?, para recibir ese don de la salvación. No quiere decir que lo trivialice, porque a veces se puede confundir el facilitar el don de la salvación con trivializarlo. Cuando la Iglesia, por ejemplo, pide unos cursillos prebautismales, ¿no?, o a los adultos les pide que entren en la preparación catecumenal de los catecúmenos para llegar a bautizarse, con eso no está dificultando ese tipo de peticiones o condiciones, ¿no?, para prepararse bien. No es dificultar esa oferta, no, sino que es de alguna manera asegurarse de que no se va a trivializar, porque a veces puede haber una no fácil integración de estos dos aspectos. La Iglesia quiere facilitar el don de la salvación, que es el don del bautismo para todos, pero sin que esa facilitación sea una trivialización. Pero voy a elegir 3 textos evangélicos de Hechos de los Apóstoles para que nos demos cuenta de hasta qué punto, desde el minuto primero, la Iglesia facilitó, ¿no? Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, fijaros, está Pedro dando un discurso y dice: al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Convertíos y bautizaos. Cambia tu corazón y bautízate. Como veis, nunca se ha dicho que el hecho de que la Iglesia facilite el bautismo quiere decir que sea un rito mágico. No es un ritual mágico, porque les pide la conversión. Un ritual mágico es aquel que, que uno puede recurrir a él sin que supone un cambio en su vida. No, pero aquí se les pide: convertíos y bautizaos. O sea, es decir, que el sacramento del bautismo es un sacramento que transforma nuestra vida. Será muy sencillo, sí, es muy sencillo, pero es muy potente, porque la llamada a la conversión que hizo Jesús cuando comienza la predicación de su ministerio, convertíos y creed en el Evangelio, pues está totalmente ligada al bautismo. El bautismo sin la conversión
Sería un jugar a un rito, sería recurrir a un rito profanándolo. Que un adulto, ¿no?, recurriese al sacramento del bautismo sin que en su vida existiese fe y conversión, sería la profanación de un sacramento. Bien, otro texto también emblemático en el que podemos ver cómo desde el primer minuto, ¿no?, pues se ofrecía el sacramento del bautismo. Lo tenemos en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. A partir del versículo 26, allí se narra cómo el ángel del Señor le habla a Felipe y le dice que marche, que vaya camino desde Jerusalén a Gaza, y que allí, se encontrará, que tendrá un encuentro providencial, y en efecto allí se encuentra con un etíope, un eunuco, ministro de Candaces, que va montado en su carroza y va leyendo un pasaje del profeta Isaías. Él no lo entiende. El Espíritu le manda a Felipe ponerse junto a la carroza para ayudarle a interpretar. ¿Entiendes lo que estás leyendo? No, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces Felipe le explica ese texto que estaba leyendo, que era del cántico del siervo de Yahvé, y entonces llega un momento en que a ese hombre se le abre la comprensión del misterio de la salvación, y llega un momento en ese encuentro en el que, fijaros, ¿no?, dice: continuando el camino llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, y Felipe y el eunuco, y allí le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Fijaros, ¿no? Esto es lo que hacía la Iglesia. Igual que en el texto anterior he visto cómo pedía la conversión, aquí de alguna manera pide el reconocimiento de Jesucristo como el siervo de Yahvé, ese acto de fe, reconocer que Cristo es tu Salvador, y se bautizó. Otro texto también hermoso, Hechos de los Apóstoles 16, cuando se narra cómo Pablo y Silas estaban en la cárcel, les habían pegado una paliza, ¿no?, por haber predicado, estaban cantando, alabando himnos, se produce allí un temblor, un terremoto, se abren las puertas de la celda, y entonces el carcelero, pensando que se habían escapado, hace un amago de suicidarse con la espada, porque tenían condena de muerte, ¿no?, cuando no habían custodiado los presos, y dice: quieto, quieto, que estamos aquí dentro, que no nos hemos escapado. Aquel hombre entra dentro de la cárcel y entonces entiende que hay una manifestación de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para salvarme? Y entonces Pablo y Silas al carcelero, ¿no?, le invitan a coger el mensaje de la salvación, y aquel hombre les invita a su casa a celebrar la fiesta del encuentro con Cristo, y dice el texto cómo él se bautizó con toda su familia, ¿no?, en esa celebración de haber sido testigo de cómo el Espíritu de Dios libraba de la cárcel a Pablo y a Silas. Se bautizó él con toda su familia, el carcelero, ¿no? Bueno, son episodios entre tantos otros que manifiestan lo que pregunta este punto: ¿desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo? Desde el día de Pentecostés. Aquel que cree en Cristo, porque creer en Cristo al mismo tiempo es reconocerle como el enviado de Dios, es también recibir el mensaje a la conversión, a la renovación y a la voluntad de recibir el don de Cristo para poder nacer a una vida nueva. Número 256. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el rito central, ¿no?
Son unas palabras que se pronuncian: yo te bautizo se dice el nombre, yo Juan, yo María, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo se le introduce 3 veces en el agua o se derrama 3 veces agua sobre él. San Agustín, a la hora de explicar esto, esta conjunción de palabras y al mismo tiempo el gesto, la materia propiamente, ¿no?, de derramar agua, a la hora de explicar esta conjunción de materia y palabra, tiene un adagio, bueno, pues una formulación latina muy bella, muy potente, que dice, permitidme un latinajo, como se dice, accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. ¿Qué quiere decir, no? Se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. El sacramento es, pues, como, igual que se dice, ¿no?, la unión de, ¿qué es una persona? La unión del cuerpo y alma. Cuerpo y alma es esa persona humana. Bueno, pues aquí pasa algo parecido con la palabra y la materia. La materia se refiere a derramar 3 veces el agua o hacer una inmersión 3 veces, ¿no? Y entonces dice, voy a repetirlo: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. ¿En dónde está el poder vivificador? ¿En esa palabra o en esa materia del agua? No, en la conjunción de ambas, en la que la gracia de Cristo se derrama. Fijaros una cosa, que la pregunta decía: ¿en qué consiste el rito esencial del bautismo? Decía esencial, porque, bueno, el rito del bautismo, tal y como lo celebramos litúrgicamente, pues no se reduce únicamente al rito esencial, se hace una liturgia más amplia, en la que incluso, pues, se incluye la proclamación de la palabra, las promesas bautismales, la proclamación del credo, la unción con el óleo de los catecúmenos, la unción con el crisma, también el encender la luz de ese cirio pascual, la investidura con esa vestidura blanca. Hay toda una serie de ritos complementarios en el sacramento del bautismo, pero por eso se ha dicho aquí en qué consiste el rito esencial. El rito esencial es este: derramar 3 veces el agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando 3 veces el agua. Es el rito esencial. Haciendo el rito esencial, el sacramento sería válido. Es válido, aunque no se hiciesen todo el resto de los ritos complementarios a los que me he referido: el de la unción, lo que puede ser también el de la luz pascual recibida y tantos otros ritos, ¿no? El rito esencial garantizaría la validez del sacramento. Y también hay que decir que cualquier anomalía o cualquier cambio voluntariamente realizado de ese rito esencial pondría en riesgo la validez del sacramento. Imaginaros que alguien, pues, dijese: yo, en vez de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues bautizo en el nombre de la comunidad cristiana, etcétera. Haría que ese rito fuese inválido. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir, ¿no? La Iglesia no se siente con la capacidad de cambiar la sustancia, ¿no?, lo sustancial del sacramento que hemos recibido de Jesucristo. Esto nos tiene que llevar a ser muy humildes, porque no poseemos un sacramento. La Iglesia, claro, que puede enriquecer con el paso de los tiempos lo que es el rito litúrgico, pues, por ejemplo, pues incluyendo, pues, la entrega pues, incluso también hay ritos que son optativos, como el rito del efetá, de abrir, recordando cómo Jesucristo abrió el oído, ¿no?, y tocando el oído y la lengua pronunció efetá. Pues también haciendo ese rito se ofrece optativamente en el ritual, y eso puede ser añadido, puede ser quitado, pero lo que es el rito esencial, pues la Iglesia no tiene autoridad alguna para poderlo modificar, ¿no? Y lo guardamos como oro en paño. Lo guardamos como oro en paño porque es el sacramento
en el que se nos ofrece la salvación y guardamos como oro en paño la forma en la que Jesucristo lo instituyó. Como he dicho antes, ¿no? Como una persona es persona humana cuando Dios infunde un alma en un cuerpo, ¿no? Bueno, pues algo ocurre así. Cuando la palabra y la materia se unen, se hace sacramento, dice San Pablo. Esa palabra, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unida a la materia, que es, ¿no?, el derramar 3 veces agua sobre nosotros, ambas cosas unidas, ¿no?, conforman el sacramento en el que Cristo garantiza la gracia del bautismo. Número 257. ¿Quién puede recibir el bautismo? La respuesta es súper simple. Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Bueno, pues lo primero, que hay una afirmación. Cualquier persona. Luego distinguimos entre lo que es bautismo y bendición. ¿Me puede usted bautizar a mi perrito? No, bautizar al perrito no es posible. Se podrá bendecirlo. Existe la costumbre de bendecir los animales, pero sería un error confundir bendición con sacramento. Un sacramento es un encuentro personal. Un sacramento es un encuentro personal con Jesucristo, en el que la persona de Jesucristo se encuentra con cada uno de nosotros. Un punto, por tanto, digamos, clave, ¿no? Encuentro personal, es una persona humana la que recibe el sacramento del bautismo. Segundo, dice que aún no esté bautizada. Es posible que en algún caso exista una duda de si una persona estuvo bautizada. En ese caso se hace lo que se llama un bautismo sub conditione. El término sub conditione quiere decir, se le bautiza bajo la condición, bajo la hipótesis de que si no estuvo válidamente bautizada, si no fue bautizado, no fue válido su bautismo porque tuvo defectos de forma, por lo que fuere, o porque no hay seguridad de que había sido bautizado en su infancia, en su nacimiento, bueno, pues por si acaso no fue bautizado o no fue válido, se le bautiza, pero no por segunda vez, sino bajo la hipótesis de que la primera pues no existió o no fue válida. Os pongo otro caso. Imaginaros de que alguien fue bautizado y luego apostata. Existe, por desgracia, también a veces toda una serie de movimientos de apostasía, de querer explícitamente a algunas personas pedir el que su bautismo desaparezca. Obviamente la Iglesia no puede. No es como si, por ejemplo, uno dijese, pues yo pertenezco a un club, quiero dejar de pertenecer a un club, que me rompan mi ficha de socio. Pues obviamente es totalmente legítimo que él lo pida, ¿no? Yo soy miembro de un club de fútbol y me doy de baja. Bueno, pues me doy de baja, pues mi ficha que desaparezca de ahí, ¿no? Ya, pero es que el sacramento del bautismo es otra cosa. No supone una ficha de estar, sino supone el haber sido configurado por Jesucristo, el haber sido elegido por Él, el que Jesús, el hecho de que el Padre pusiese en ti sus ojos y te mirase como hijo. Entonces, si tú has sido bautizado, por mucho que después apostates, tu bautismo no puede desaparecer. Eres hijo, uno no puede dejar de ser hijo. Y de hecho ocurre, y acontece, y yo he vivido casos, ¿no?, que cuando una persona que apostató en un momento de su vida y luego ha tenido la gracia de volverse a encontrar con Jesucristo y tener su retorno a la Iglesia, cuando retorna, pues manifiesta, yo es que apostaté, tendré que volver a bautizarme ahora. No tienes que volver a bautizarte, porque aunque tú manifestases tu apostasía, nunca has dejado de ser hijo. El Padre siempre que te ha mirado como a hijo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es venir, pedir perdón, reconciliarte y volver a comenzar tu vida de hijo de Dios, pero no volver a bautizarte, porque no hay más que un único bautismo, que es el que nos hace hijos de Dios. También alguna otra reflexión complementaria frente a un punto tan sencillo como esto, ¿no? ¿Quién puede recibir el bautismo?
cualquier persona, aunque no esté bautizada, cualquier persona, también independientemente de su estado físico y de su estado mental, porque puede haber, por supuesto, ¿no?, casos en los que haya personas que tengan, repito, que tengan profundas, ¿no?, pues discapacidades muy profundas que les pueden, que incluso, como se suele decir, no les pueden, o accidentes o derrames cerebrales en los que uno ha podido quedarse como en un estado vegetativo, que se dice, ¿no? Se dice vegetativo. ¿Tal persona puede bautizarse? Claro que sí, porque es persona, repito, es persona. Es persona. La condición para bautizarse no es tener un nivel intelectual de no sé qué tipo, no es tener un nivel de salud, un nivel de comprensión, no, es ser persona, ser persona. Y ser persona te hace ser amado infinitamente por Dios. Dios dio su vida por ti. Recuerdo un episodio histórico que fue impresionante, ¿no?, cuando en Italia hubo pues un debate, hace ya bastantes años, un debate sobre el tema de la eutanasia y sobre un caso de una clínica en la que unas religiosas cuidaban a Eluana, me acuerdo que se llamaba Eluana, pues que estaba en un estado vegetativo, y su marido, el marido de Eluana, pedía, y la familia, ¿no?, pues pedía el retirarle, ¿no?, pues el retirarle los soportes vitales para que muriese, ¿no? Y aquellas religiosas que cuidaban a aquella joven llamada Eluana decían: nosotros solo pedimos, cuando testificaron ante el juez, nosotros solo pedimos el que nos permitan amarla incondicionalmente, que ella no se entera. Bueno, mire usted, nosotros le amamos y Dios le ama. ¿Por qué no le dejamos vivir siendo amada, ¿no? Eso es el bautismo también. El bautismo, la única condición que tiene es que te dejes amar por Dios. Déjate amar por Dios. Es la condición de ser amado por Dios, ¿no? Es maravilloso esto. Esto no quita, obviamente, pues que en otras situaciones, pues el sacramento del bautismo, pues convenga, obviamente, todo un proceso formativo para que uno sea consciente de la gracia que va a recibir, para que crezca en consciencia. Pero estos casos que he referido, creo que es bueno referirlos, para que nos demos cuenta de que la iniciativa es divina y la iniciativa no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. La iniciativa es de Dios y el hombre está llamado a dejarse amar, a dejarse querer, ¿no? En el ritual de la iniciación cristiana se dice explícitamente que esa formación debidamente prolongada en la vida cristiana permite iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas, en la comprensión de los ritos sagrados que deben de celebrarse, para introducirlos en la vida de fe, en la liturgia, en la caridad, ¿no?, para llevar a una madurez su conversión y su fe. Obviamente esto es lo lógico que una persona se prepare, pero recordando siempre que la iniciativa en el bautismo es iniciativa de Dios, que ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha dicho: tú eres mi hijo, yo te amo. Número 258 del Compendio del Catecismo. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños? La Iglesia bautiza a los niños puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Bueno, como veis, esta es una pregunta que tiene máxima actualidad, porque la mentalidad secularizada no entiende por qué unos niños recién nacidos son bautizados, ¿no? Desde esa mentalidad secularizada, que como muchos entiende que la religiosidad es una opción voluntaria que uno hace
en un momento determinado de su vida, pues dice, bueno, pues cuando alguien sea adulto ya sabrá él lo que tiene que hacer, pero no tiene sentido ninguno que a un niño recién nacido se le esté marcando la vida, ¿eh? Bueno, obviamente esa perspectiva podríamos calificarla de liberal o no sé cómo llamarla, es una perspectiva que no es capaz de percibir lo esencial. Y lo esencial es el hecho de que el hombre nace en una condición de naturaleza caída. Como consecuencia del pecado original, nuestra condición humana está bajo una cierta esclavitud del maligno. El maligno, como consecuencia de ese pecado original, tiene un cierto poder sobre la condición humana que nos quita libertad. Lo voy a decir de otra manera para que se entienda gráficamente. El maligno, el demonio, no va a esperar a que seamos mayores de edad para empezar a tentarnos, ¿eh? O sea, lo va a hacer desde el minuto uno, desde los albores de nuestra conciencia, desde esa tendencia egoísta que se manifiesta en nosotros, ¿no? El demonio no va a esperar a la mayoría de edad y, por lo tanto, un padre, una madre que aman a su hijo y desean para él lo mejor, desean que viva en la libertad de los hijos de Dios, que no tenga ese grado de esclavitud que el maligno ha conseguido tener en la condición humana, fruto de la caída del pecado original. Porque, como digo, nacemos en una naturaleza, en un estado de naturaleza caída, ¿eh? Y por lo tanto recurrimos, ¿no?, al sacramento del bautismo, pues sencillamente porque queremos que nuestros hijos reciban lo mejor, que es la libertad de los hijos de Dios. Por eso, cuando alguien reivindica que hay que esperar a la mayoría de edad para poder elegir en libertad, y entonces uno se bautiza, no se bautiza, más bien nosotros le decimos, mira, precisamente para ser libres y no estar bajo una esclavitud de un influjo del maligno, por eso mismo, por libertad, para buscar la libertad, es por lo que se recurre al bautismo de los niños. Al mismo tiempo hay otro argumento clave. Cuando se bautiza a un niño recién nacido, antes de que él tenga la capacidad de responder a la llamada de Dios, se está subrayando la iniciativa de Dios, la gratuidad del don de Dios. Es verdad que Dios quiere que le respondamos, pero Él nos ha elegido antes que nosotros responderle. Recordemos ese famoso versículo del Evangelio de San Juan: no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Es verdad que el hombre debe de responder a la llamada de Dios, pero la llamada de Dios precede a la respuesta del hombre. Y pocas veces, como en este bautismo de los niños, se subraya de una manera tan notoria, tan especial, la iniciativa de Dios. Y por otra parte, otra razón por la que bautizamos a los niños es porque así se hizo desde el primer momento en la vida de la Iglesia. Obviamente al principio, cuando todavía las familias no eran cristianas y la gran mayoría de los que se hacían cristianos pasaban de ser paganos a cristianos, obviamente se bautizaban de adultos. Pero conforme ya los cristianos formaban familias, comenzaron a bautizar a sus niños desde el primer momento. Y esto en el propio Evangelio, en el propio Nuevo Testamento lo tenemos presente. Por ejemplo, uno lee el bautismo en Hechos de los Apóstoles 16:15, el bautismo de Lidia, que era una vendedora de púrpura, que se convierte al Señor. Dice, se bautizó con toda su familia y nos invitó, dice San Pablo, si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Se bautizó toda su familia, bautizó a sus niños con ella. O, por ejemplo, un poco más tarde, en ese mismo capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, en ese episodio impresionante de cómo Pablo y Silas, ¿no?, pues
son liberados de la cárcel por esa intervención de Dios que abre las puertas de la cárcel, el carcelero en un primer momento se queda perplejo pensando que han huido, no han huido, sencillamente Dios les ha abierto las puertas de la cárcel y entonces ese hombre pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Entiende que esos son unos hombres de Dios y les pregunta ¿qué tiene que hacer para salvarse? Le contestan, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y dice, fijaros, ¿no? Aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó y se bautizó enseguida con todos los suyos. O sea que en la Sagrada Escritura vemos episodios como estos en los que quien da el paso del bautismo se bautiza no solo él, sino junto con su familia. También hay una cosa importante, y es que esto subraya cómo los padres tienen una patria potestad sobre sus hijos. Obviamente no sería correcto el que uno bautizase a un niño recién nacido de espaldas a sus padres, no, porque quien tiene esa patria potestad hacia ese niño recién nacido son sus padres. Y en esa encomienda que Dios ha dado a un padre y a una madre, en esa encomienda está también esa autoridad para ofrecerle lo que en conciencia, ¿no?, entienden que es el camino de salvación, porque la familia no es una suma de individuos, repito, la familia no es una suma de individuos, sino que conforman una unidad de destino, en la que también los padres transmiten a sus hijos los valores, y eso que no sería correcto hacer con otros niños que no forman parte de nuestra familia, sin embargo, forma parte, ¿no?, de ese don que Dios, y de ese deber, y de ese derecho de ver que Dios ha dado hacia los padres para educar hacia sus hijos. Todo ello conforma las explicaciones de por qué la Iglesia bautiza a los niños. Número 259. ¿Qué se requiere para ser bautizado? A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente en el caso del adulto, o por medio de sus padres y de la Iglesia en el caso del niño. El padrino, la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. ¿Qué se requiere para ser bautizado? Se requiere la profesión de fe, hecha personalmente si es un adulto o hecha por los padres y padrinos. Es el sacramento de la fe, por lo tanto se requiere la fe. Hay un conocidísimo versículo del Evangelio que es Marcos 16:16. Dice, el que crea y se bautice se salvará. Entonces está totalmente ligado fe y bautismo. El que crea y se bautice se salvará. Ahora, es curioso esto, ¿no? Alguno podría pensar, lo del que crea y se bautice. Bueno, yo creo y por lo tanto, al creer yo, me bautizo. Bueno, esa es una interpretación, pero que hay que complementarla, porque de hecho en el ritual de la iniciación de adultos, cuando comienza, ¿no?, pues la liturgia bautismal, se le dice al que va a ser bautizado, ¿no?, al catecúmeno, ¿qué le pides a la Iglesia? Y él responde, la fe. Hombre, pues no tiene ya la fe, y por eso, como tiene la fe, se va a bautizar, ¿no? ¿Cómo se le dice ahora, en el momento en el que se va a bautizar, cómo se le dice, ¿qué le pides a la Iglesia? Y él responde, parece que tenía que responder el bautismo, ya tengo la fe, ahora usted bautíceme. Pues no. La respuesta es, ¿qué le pides a la Iglesia? La fe. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, que es cierto que se pide tener fe para bautizarse, pero no es mi fe, es la fe de la Iglesia. Es la fe de la Iglesia. Por lo tanto, yo pido tener la fe de la Iglesia. Yo creo en lo que cree la Iglesia. No es mi fe particular hecha a mi medida, una fe hecha a diseño, como hoy en día muchas veces, ¿no? Pues se suele hacer, yo creo a mi manera. No, bautizarse no es creer a mi manera, es creer con la fe de la Iglesia. Por eso decimos al mismo tiempo creo y creemos.
¿eh? Ambas cosas son verdad, creo yo, pero creo con la fe de la Iglesia. Por lo tanto, esto lo subrayamos. Esa fe que comienza en el bautismo está llamada a crecer, está llamada a desarrollarse. Y por eso, por ejemplo, la Iglesia, en momentos claves de la vida, suele renovar las promesas bautismales. Y lo hace todos los años en la liturgia de la vigilia pascual, en ese momento en el que se celebra la resurrección de Jesucristo. Allí a veces hay bautizos especialmente de adultos, pero además el resto de la asamblea está llamada a renovar las promesas bautismales, porque esa fe que se nos pide para ser bautizado no es una fe que ya tengo fe. Es que la palabra tengo fe, claro, se puede entender bien, pero parece que es algo que una vez que uno lo tiene, ya lo deja en una estantería colocado, ¿no? No, la fe no se tiene, la fe se vive, es una relación personal. Es una fe en la que hay que crecer. Está llamada a desarrollarse. Y obviamente es clave la figura de los padres o de los padrinos en ese desarrollo de la fe. La fe en buena medida se recibe como por ósmosis, ¿no? Se recibe, se transmite, pues casi se penetra en nosotros en la educación cristiana que recibimos en el seno de la familia. Y por eso cuando se recurre a la figura de los padrinos en el bautismo, para que de una manera complementaria, ¿no?, ayuden a los padres en la educación de la fe, o incluso en ausencia de los padres puedan ser educadores de la fe, se pide que los padrinos sean creyentes, sólidos, capaces y prestos, bien dispuestos. Y aquí permitidme una palabra, que por desgracia a veces los padrinos, pues ya sabemos lo que suele ocurrir, a veces se buscan pues por compromisos familiares, venga uno de tu familia o de la otra, para que nadie se sienta despreciado, porque parece que si no me eligen a mí, tienen a otro al que valoran más que a mí. Parece que a veces la elección del padrino o de la madrina no tiene nada que ver con la capacitación para acompañar al niño en la fe, sino que es una especie de proclamación de a quién sentimos, a quién valoramos más dentro de la familia. No se trata de nada de eso. Elegir el padrino y la madrina debe de tener como razón única pues el discernimiento sobre quién tiene una fe más sólida, capaz y dispuesta para poder acompañar a un niño en su educación cristiana. Esos deberían de ser los únicos, ¿no?, las únicas razones de ser para discernir quién puede ser un padrino. Los padrinos tienen una función eclesial, ojo, eclesial. Algunos piensan que están para dar una propina el día del cumpleaños del niño. No, tiene una función eclesial. Toda la comunidad participa de esta responsabilidad de acompañar en el crecimiento de la fe de alguien que ha sido bautizado. Todos tenemos una corresponsabilidad. Hay un refrán africano que se suele inventar mucho, que dice, ¿no?, que para educar a un niño se necesita toda la tribu. Toda la tribu es necesaria para educar a un niño. Es verdad que le educa la familia principalmente, pero claro, en ese concepto africano en el que se viven las relaciones, no como aquí en Occidente, cada uno metido en su casita, ¿no?, sino en un concepto de tribu. Para educar a un niño se necesita toda una tribu. Bueno, pues aquí podríamos decir, traspasando ese refrán, para educar en la fe a un niño se necesita a toda la comunidad eclesial, porque cada uno le transmite a ese niño de una manera distinta, sus compañeros en la fe, son los niños que crecen con él, sus catequistas. Necesitamos dar testimonios de fe. Y además somos conscientes de que los adolescentes necesitan testimonios, ¿no?, los que verse reflejados ya más allá de sus padres y de sus madres, testimonios que les ayuden a desacomplejarse, a sentirse atraídos, ¿no?, por el seguimiento a Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué se requiere para ser bautizado? La fe y un continuo crecimiento en esa fe recibida en el momento del bautismo. Número 260 del compendio del Catecismo.
¿quién puede bautizar? Y responde, los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero. En la Iglesia latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la pregunta es, ¿quién puede bautizar? Primero dice, los ministros ordinarios. El ministro ordinario, ¿no? Ordinariamente, en circunstancias, podríamos decir, normales, el que puede bautizar es el obispo y el sacerdote. En el rito latino también el diácono, también es un ministro ordinario. No así en algunos ritos orientales, porque si haya habido un desarrollo distinto en esas tradiciones. Si recordáis, los diáconos son elegidos, según dice Hechos de los Apóstoles, son elegidos para poder atender a la caridad, en el ejercicio de la caridad. Por eso en algunas tradiciones a los diáconos se les ha encomendado más el ejercicio de la caridad, pero en Occidente también se les ha encomendado pues la celebración del bautismo y de las bodas también. Bien, en definitiva, los ministros ordinarios son el obispo, el sacerdote y en nuestro rito latino también el diácono. Pero luego viene un poco la sorpresa, que yo sé que escuchar esto es un poco una sorpresa, pero en caso extraordinario, en caso de necesidad, en caso de urgencia, dice, ¿no? Cualquiera puede bautizar. Cualquiera puede bautizar. Incluso, fijaros bien, incluso no siendo cristiano, no estando él bautizado. Conozco un caso en el que pues un joven japonés que vino a España por los avatares de la vida y de la historia y que aquí se hizo cristiano y se bautizó y conoció a Jesucristo, él mantenía una relación con su familia en Japón, que su familia en Japón no había conocido jamás, ¿no? El anuncio de Cristo, y en su contexto allí, el lugar en el que vivían, no tenían, ¿no? presencia cristiana. Y él por teléfono les hablaba, les anunciaba que había conocido a Jesucristo, etcétera, y claro, pues desde la distancia le escuchaban con respeto, ¿no? Y cuando aconteció que la abuela allí en Japón estaba ya a punto de fallecer y estaba en los últimos momentos de su vida, él, desde España por teléfono, les dio las indicaciones para que sus padres bautizasen a la abuela. Y sus padres, todavía no bautizados, bautizaron a la abuela con las indicaciones de su hijo desde España, ¿no? Es que era un caso que me pareció impresionante, ¿no? Entrañable. Ese joven, por cierto, ahora es sacerdote. Fijaros cómo son las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué condiciones se dan para que estos casos extraordinarios sean válidos? Se dan dos condiciones. Primero, que uno respete la fórmula bautismal trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando agua 3 veces. Y luego dice también que lo haga con la intención requerida. ¿Y cuál es la intención requerida? Bueno, pues la de hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. Porque incluso se dice que incluso no siendo bautizado, no siendo creyente, se puede ser ministro el que bautice. ¿Eso cómo puede ser? Bueno, pues haciéndolo respetando lo que la Iglesia quiere hacer con ese rito litúrgico. Aquel que lo haga con ese sentido, yo quiero hacer lo que la Iglesia hace cuando bautiza, la Iglesia lo considera pues válido, un rito válido. Bien, es verdad que en estos casos en los que a veces pues se celebra el bautismo de esta manera tan extraordinaria, pues cuando hay luego la oportunidad, a veces se suele recurrir, cuando cabe alguna duda, pues a hacer un bautismo ya subcondicione, que se dice, pues por la posibilidad de que hubiese un defecto de forma que hiciese inválido ese sacramento, pues igual se hace un bautismo subcondicione que únicamente tendrá validez en el caso de que el primero no hubiese sido válido, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser por la que la Iglesia arriesgue tanto? ¿A qué me refiero a arriesgar?
a dar incluso validez al sacramento del bautismo celebrado en situaciones tan extremas como esta que os he comentado, ¿no? ¿Por qué la Iglesia arriesga tanto? ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues por dos motivos, ¿no? Porque está con ello la Iglesia, ¿no? Haciéndose intérprete del corazón de Dios, que tiene una voluntad salvífica universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. O sea, la voluntad de Dios es que la salvación llegue a todo el mundo, ¿no? Y por otra parte, el Evangelio también nos habla de la necesidad del bautismo para la salvación. El que crea y se bautice se salvará. Entonces, si en el corazón de Dios existe ese deseo de que la salvación llegue a todo el mundo, por eso la Iglesia, siendo, ¿no?, el bautismo, el sacramento de la salvación, lo facilita al máximo, incluso permitiendo, haciendo posible lo que, por ejemplo, en otros sacramentos, ¿no?, como es el de la Eucaristía, no es posible que alguien que no esté ordenado sacerdote celebre el sacramento de la Eucaristía. Eso no es posible, pero en el bautismo sí. Y el bautismo en ese caso extremo lo es, ¿no? Por eso, ¿no? Por facilitar al máximo ese don de la salvación con el que Dios quiere abrazar a todo el mundo. Dios se prodiga, Dios llega hasta el último rincón del mundo con su deseo de llevar a su seno a todos sus hijos. Número 261 del Compendio del Catecismo. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Bueno, lo primero, el bautismo es necesario para la salvación porque el propio Jesús en el Evangelio, ¿no?, lo dice con contundencia. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea será condenado. Habla de la fe y el bautismo como una acogida de salvación. En el diálogo entre Jesús y Nicodemo, Juan 3:5, allí dice, ¿no?, Jesús le contesta: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese nacer del agua y del espíritu es una referencia a la fe y al bautismo como una condición para poder acoger el don de la salvación. Por eso, porque el bautismo es necesario para la salvación, Jesús hizo del mandato de ir y bautizar, pues hizo el centro del envío a sus discípulos. Id al mundo entero, proclamad el Evangelio, bautizad en mi nombre. Y en la historia de la Iglesia conocemos a tantísimos santos que han dado su vida, ¿no?, por ganar almas, y nos viene a la mente enseguida eso que nos contaban de pequeños de cómo Francisco Javier pues ganaba tantas almas para Cristo y hasta se cansaba de bautizar, ¿no? Sus brazos estaban cansados tanto de bautizar a tantas almas. Bueno, si Jesús mismo nos pidió que pusiésemos tanto énfasis, tanto ímpetu, tanto esfuerzo en ir al mundo entero y bautizar y proclamar el Evangelio, ¿no?, y llamar a la fe, y que estuviese ligada la acogida de la fe al bautismo, será por algo. Nosotros lo que hacemos es obedecer a Jesucristo, ¿no? A la hora de dar una explicación de cómo el bautismo es necesario para la salvación, fijaros que ha dicho que este punto que estamos comentando, el 261, dice que el bautismo será necesario para la salvación de aquellos a quienes el Evangelio les ha sido anunciado y que han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Obviamente, detrás de esta afirmación, pues claro, se está pensando en casos de personas que no han sido bautizadas porque no se les ha anunciado el Evangelio y no han tenido la posibilidad de pedir ese sacramento. Habrá personas que no estén, o sea, a las que obviamente no se les puede reprochar el no haber recibido el sacramento de la salvación. Quizás más bien a nosotros se nos puede reprochar el no haber
cumplido como debiéramos haber cumplido, ¿no?, el mandato de Jesús de ir por todo el mundo proclamando el Evangelio y bautizando en su nombre. Quizás muchas veces es más reprochable a nosotros que a personas que no han recibido ese anuncio, ¿no? Repito que este punto del Catecismo 261 dice que el bautismo es necesario para la salvación para aquellas personas a las que se les ha anunciado el Evangelio y han tenido la posibilidad de, habiendo acogido ese anuncio, pedir el sacramento. Pero obviamente, como digo, pues somos conscientes de que Dios tiene en su potencia salvífica, su potencia salvífica no está reducida a los sacramentos. Dios es capaz de llevar el don de la salvación también por medios extrasacramentales. Hemos puesto ese caso de quien no recibió el anuncio del Evangelio y por lo tanto no es culpable de haber hecho ningún rechazo del don del bautismo, ¿no? O sea, la intervención salvífica de Dios, repito, no queda reducida al conducto de los sacramentos, aun cuando sea el conducto ordinario por el que Dios da la salvación hacia el mundo. Y entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros estamos llamados a obedecer a la palabra de Jesucristo. Sería, por ejemplo, un error muy grande decir, bueno, pero como Dios tiene otros medios, Dios es omnipotente y Dios tiene la capacidad de llevar su salvación por otros medios sacramentales, pues no vamos a estar yendo a misiones y estando allí molestando a la gente y poniéndola en conflictos de conciencia, diciendo que Cristo es el Salvador del mundo. ¿Para qué vamos a estar introduciendo en crisis a las personas, ¿no? Pues vamos a dejarles que cada uno desarrolle su conciencia y que, bueno, aquellos que han intentado ser fieles a su conciencia, pues serán cristianos anónimos que, aunque no han conocido a Jesucristo, bueno, anónimamente, aunque no lo sepan, han seguido la voz de su conciencia y entonces, bueno, por desgracia, este razonamiento que estoy haciendo es un razonamiento que ha calado y ha hecho daño al seno de la Iglesia. Ha hecho daño y le ha hecho perder ímpetu misionero y apostólico. Esta explicación de que, bueno, porque no hay por qué tomarse literalmente, al pie de la letra, el mandato de Jesús de ir y anunciar el Evangelio y bautizar. Dejemos que la gente, pues cada uno sea fiel, ¿no?, a lo que en conciencia ha conocido, que serán cristianos anónimos, aunque no hayan conocido a Jesucristo. Eso ha hecho daño. Ha hecho daño porque en el fondo, aun cuando pueda ser cierto, ¿no?, pues que el que sin culpa de su parte no ha conocido el Evangelio de Jesucristo será obviamente juzgado por lo que en conciencia ha conocido como la verdad, ante la cual él tiene una responsabilidad. Nosotros recurrir a esa explicación, recurrir a ello para perder el ímpetu de la proclamación del Evangelio por nuestra parte, pues obviamente es un pecado grave de no entender esa premura con la que Jesucristo pidió que el bautismo, ¿no?, fuese un signo de salvación ofrecido al mundo entero. Nosotros estamos llamados no a teorizar, no a ideologizar, no a hacer interpretaciones. Estamos llamados a obedecer la palabra de Jesucristo de una manera humilde. Id, bautizad, yo os envío. No hay nada más importante que pueda hacer la Iglesia en esta vida que tener ímpetu misionero, llevar el Evangelio a donde no es conocido, llevar el bautismo de Jesucristo, instrumento de salvación. Esta es la respuesta, ¿no?, que damos a esa pregunta. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? Sí lo es en el plan de Dios, y nosotros le pedimos ser instrumentos suyos para que el bautismo llegue a todos los pueblos. Número 262 del compendio del Catecismo. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? Este punto está muy ligado al anterior, que preguntaba, ¿es necesario el bautismo para la salvación? El 261. Este 262, ¿hay salvación posible sin el bautismo? Y responde así: puesto que Cristo ha muerto por la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo
todos aquellos que mueren a causa de la fe, bautismo de sangre, los catecúmenos y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a su Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Bueno, como veis, el catecismo aborda la cuestión, ¿no? Decíamos en el punto anterior que Dios en su potencia, en su omnipotencia, es capaz de llevar la salvación también por medios extrasacramentales. Y aquí, de alguna manera, se explica un poco. Desde el primer momento la Iglesia entendió, por ejemplo, que existe un bautismo de sangre. Bautismo de sangre, aquellos que han sido bautizados no con el agua sacramental, sino que han sido perseguidos y han sido martirizados sin haber estado todavía bautizados por el nombre de Cristo. Fijaros que el 28 de diciembre celebramos la fiesta de los santos inocentes, aquellos niños que fueron sacrificados en vez de Cristo, que Herodes, intentando matar a Cristo, mató a aquellos niños, ¿no?, en vez de Jesús. Y la Iglesia los considera santos inocentes, porque murieron en vez de Cristo. Entonces existe el bautismo de sangre, el de aquellos que, sin haber estado bautizados incluso, fueron martirizados. Ocurría esto, por ejemplo, cuando algunos que se estaban preparando para el bautismo en las persecuciones romanas del Imperio Romano contra el cristianismo, llegaron a martirizar a catecúmenos que todavía no habían sido bautizados. Y la Iglesia los veneró como mártires, a pesar de no haber sido bautizados. Todavía, ¿no? Tenían un bautismo de sangre. Por ejemplo, también imaginaros el que alguien, un segundo caso voy a contar ahora, ¿no?, el que un catecúmeno muriese no ya martirizado, sino muriese por muerte natural antes de haber recibido el bautismo. La Iglesia también entendió que ese catecúmeno que había tenido una muerte repentina, no estoy hablando ahora del caso del martirio, tenía un bautismo de deseo. O sea, había recibido el don de desear a Cristo con tal deseo que, aunque no hubiese sido, ¿no?, materialmente bautizado, tenía el bautismo de deseo. Y también la Iglesia fue entendiendo que quienes siguen el impulso de la gracia de Dios, Dios nos da su gracia, ¿no?, quienes siguen el impulso bajo el impulso de la gracia de Dios, buscan conocer a Dios y buscan cumplir su voluntad, y no han tenido culpa por su parte, ¿no?, de rechazar el mensaje de Jesucristo porque nadie se lo ha proclamado o no se lo ha proclamado debidamente, ¿no?, pues tienen también un bautismo de deseo, en el sentido de que han sido fieles en seguir el impulso de la gracia que Dios, ¿no?, pues en su interior, en su corazón, en su conciencia les ha infundido. Un punto aparte merece, dice, el caso de los niños, que sin conciencia, de los niños que mueren sin el bautismo, porque este caso que he referido de el martirio, el bautismo de sangre, perdón, o el bautismo de deseo de los catecúmenos o de los que en su conciencia han obrado conforme a lo que han conocido bajo el impulso y han sido fieles al impulso de la gracia, obviamente ese caso se explica desde el haber ejercido adecuadamente su libertad. ¿Y cómo se explica el caso de la salvación de los niños que han muerto sin el bautismo pero no tenían la libertad para poder ser juzgados de cómo han respondido a la gracia de Dios? ¿Cómo se explica el caso de los niños muertos sin el bautismo? En el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica dice lo siguiente: en cuanto a los niños muertos sin el bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejar que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueran sin el bautismo.
Bueno, por lo tanto, fijaros, ¿no? A veces en la tradición de la Iglesia se ha hecho la explicación del limbo, el limbo, como que los niños que mueren sin bautizarse pueden ser acogidos en el limbo, que como se explicaba el limbo como un lugar en el que propiamente no era el cielo, la visión beatífica, ¿no? Pero la Iglesia nunca acogió esa explicación del limbo como parte de su dogma, no, sino como una posible explicación teológica. Y como veis, este punto del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, cuando habla de la situación de la salvación de los niños que han muerto en bautismo, no recurre a la explicación del limbo, más bien dice que la Iglesia, aunque no sabe cómo, confía, ¿no?, en la gran misericordia de Dios, y que el Señor, que tanto amaba a los niños y que se sentía especialmente atraído por ellos y que dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, pues Él tendrá también la forma de dar el don de la salvación a esos niños que todavía, ¿no?, sin que su conciencia y su libertad se hubiese despertado, murieron sin haber recibido el bautismo. Confiamos en que Dios es poderoso, además de todopoderoso, además de infinitamente misericordioso, y da su don de salvación también a esos niños que murieron. Número 263 del Compendio del Catecismo. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? Y responde: el bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo, en efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo. La verdad es que es impresionante esta descripción de todos los efectos del bautismo. Merecería la pena que hiciésemos un retiro personal cogiendo este punto 263, viendo todas las consecuencias que tiene el bautismo y gozarlas, disfrutarlas, porque tenemos que reconocer que muchas veces no hemos sido conscientes, ¿no?, del don del bautismo. Bueno, el bautismo, en primer lugar, es el perdón de todos los pecados. Es el sacramento del perdón de los pecados, por antonomasia, porque el sacramento de la confesión es como la segunda tabla de salvación, pero el sacramento del perdón de los pecados es el bautismo. Precisamente por ese asociarnos al misterio pascual de Cristo, en el que somos, con Cristo morimos y con Cristo resucitamos, por eso precisamente se produce en nosotros el perdón de todos los pecados, pecados tanto personales de nuestra vida, como el pecado original. Es verdad que el pecado original no es un pecado en el mismo sentido que los pecados personales, pero sin embargo, en cierto sentido, o sea, en un cierto sentido es también pecado, aunque no haya sido cometido personalmente por nosotros, pero sí nos ha transmitido una condición de pecadores. Y en ese sentido hablamos del pecado original. Por lo tanto, primera, finalidad del sacramento del bautismo, el perdón de todos los pecados y también de las penas que se derivan de los pecados. Aunque bien es cierto que hay determinadas consecuencias temporales del pecado que permanecen, pero son consecuencias temporales, como por ejemplo son el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, las debilidades de carácter, la concupiscencia, esos desórdenes que el pecado ha dejado en la naturaleza, permanecen después del bautismo. El bautismo no los elimina, pero sí que el bautismo elimina lo que en nosotros ha quedado de enemistad con Dios. Nos perdona todos los pecados y también las penas que se puedan derivar del pecado, de manera que alguien que ha sido bautizado está perfectamente preparado para poder entrar, en la gloria de Dios sin necesidad de purificación ulterior ninguna. El bautismo también nos eleva para participar de la naturaleza divina, o sea, no solo nos purifica, también nos eleva a la condición divina, nos hace hijos del Padre
nos hace miembros de Cristo, coherederos con Cristo, nos hace templos del Espíritu Santo. No solo es sanante, es elevante, ¿no? Nos eleva a una condición de hijos de Dios, nos introduce en el seno de la Trinidad. El sacramento del bautismo nos da también la gracia santificante. La gracia santificante es el vivir en gracia de Dios, vivir en gracia, vivir la vida de gracia, vivir la fe, la esperanza, la caridad. Nos da la capacidad para poder vivir la voluntad de Dios bajo las mociones del Espíritu Santo, o sea, nos hace capaces de ser movidos por el Espíritu Santo, ¿no? El bautismo nos mete en la carrera, en el proceso de la santificación. Si uno vive en gracia santificante, pues ese vivir en gracia santificante va a más, se desarrolla más, tiende a la santidad, ¿no? Es como una semilla que se va desarrollando hacia la santidad. Lo propio del bautismo es irse desarrollando hacia la santidad. Eso es lo que te da el bautismo en su gracia santificante. Nos hace miembros de la Iglesia en todos los sentidos. Somos marcados por Jesucristo, marcados por su sello, ¿no? Hemos sido sellados con la sangre de Cristo por el sacramento del bautismo. Cuando digo miembros de la Iglesia, quiero decir piedras vivas de la Iglesia, formamos parte de ella, no somos meramente socios de un club, no, piedras vivas de la Iglesia, miembros vivos de la Iglesia, ¿no? Con todos los derechos y deberes, porque ser bautizado te introduce en el seno de la Iglesia con todos los derechos y deberes. Uno, por ejemplo, pues coge el Código de Derecho Canónico, ¿no? Y allí ve que el ser bautizado es el que te abre a todos los derechos y los deberes que un cristiano tiene, ¿no? para poder vivir en Jesucristo. Por lo tanto, fijaros, el sacramento del bautismo es el que nos da todos estos efectos, que como veis son inmensos, son maravillosos, y quizás uno de los grandes problemas que tenemos es haber recibido este tesoro y no apreciarlo, no ser conscientes del don de Dios, no disfrutarlo. El que uno esté rodeado de un tesoro y no lo haya percibido como tal, la condición de ser hijo de Dios. Recuerdo que en mi adolescencia un sacerdote nos enseñó, ¿no?, una oración que nos dijo: mirad, chavales, esta tiene que ser el ABC de vuestra vida. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Esto es lo que os ha dado el bautismo. Haced de ello vuestro tesoro. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Tenemos que pedir, ¿no?, al Espíritu Santo que nos permita gozar de todos los dones y todos los bienes que hemos recibido en el sacramento del bautismo. Oraciones que se rezarán desde el día 13 al 19 inclusive. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu, por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos.
Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que desciende sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y la desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos, para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos, a fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos,
para que no contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo de Dios, para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus que sí son de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas,
ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los esclavos del amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre que diste a la luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones de los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén.